El origen de la Llorona. De diferentes formas ha existido en el pensamiento colectivo mexicano la imagen de la Llorona. Se dice de una mujer de cabello largo, vestida de blanco, que vaga en las orillas de un río o lago, o en las calles de la ciudad, en búsqueda de sus hijos que ella misma asesinó. Principalmente, nuestras abuelas o tías fueron las encargadas de decirnos cuando éramos pequeños que nos portáramos bien, si no la Llorona vendría por nosotros y nos llevaría para sustituir a los hijos que perdió. Esa leyenda ha atravesado los tiempos, todas las generaciones las reconocen. En lo personal le tenía miedo, aunque nunca la vi, ni tampoco ninguno de mis primos, hermanos ni amigos. Me dijeron que de verdad tenían evidencia de que existía, o que la habían visto. Aún así, creíamos en lo que nos decían nuestros familiares. Soy originario de Guadalajara. Estuve casado por más de 8 años. En los primeros años de matrimonio todo estuvo bien, hasta que nuestros respectivos trabajos nos abrumaron tanto y nuestra relación se rompió por un cúmulo de detalles que ya no fue posible que continuáramos juntos. Me divorcié de mi esposa. Tuvimos una niña de nombre Jimena. Ella tenía 7 años. Su madre fue la que se quedó con la custodia, aunque llegamos a acuerdos en los que me permitía verla todos los fines de semana. Desde el viernes, Jimena se iba conmigo y la regresaba con su mamá los domingos por la tarde. Por el tipo de trabajo que tenía que realizar en casa, era posible que la llevara y la recogiera a la primaria, por lo que la relación con mi hija era muy buena. Como soy diseñador gráfico, comencé a trabajar en un estudio de publicidad. Con el paso del tiempo fueron mejorando mis ingresos, pero no como me hubiese gustado. Ganaba lo necesario para cubrir mis gastos y los de mi hija. En una ocasión, mi jefe inmediato me dijo que se abría una oportunidad de trabajar en la Ciudad de México para un proyecto más grande. Era una muy buena posibilidad de mejorar. Además, la renta del departamento iba incluida. Todo estaba muy bien. Lo único que no me gustó fue alejarme de mi hija. A Andrea, mi ex esposa, no le agradó que me tuviera que ir, porque ya no la iba a apoyar con la niña, y tenía razón, aunque significaba aumentar mi sueldo. Contra todo, acepté la propuesta y me cambié de residencia. Recuerdo que me fui en los primeros días de septiembre. El departamento estaba ubicado en la calle de la República de Cuba, en el centro histórico. Casi enfrente del departamento estaba una escuela primaria de nombre Licenciado Miguel Serrano. Por un momento pensé que sería estupendo que mi hija se viniera a vivir conmigo y poder tenerla en esa primaria, pero primero tenía que conocer esta nueva ciudad. El primer día que llegué a la Ciudad de México me sentí desorientado. Sabía que era cuestión de tiempo para adaptarme, porque la primera noche despertaba a cada momento. Mejor me levanté para ver un poco la televisión. Empezaba a quedarme dormido. Estaba cayendo en un sueño profundo, cuando un sonido extraño me despertó. Fue un grito largo, pausado y doloroso. No tenía la menor idea de qué se trataba. La habitación en la que dormía tenía un balcón que daba a la calle. Me asomé por la ventana sin poder ver nada. Esa noche estaba lloviendo. La lluvia no me permitía ver con claridad hacia afuera. Me quedé por unos minutos para ver si podía identificar qué había provocado ese sonido que me impresionó mucho. De nuevo lo volví a escuchar. Era un sonido perturbador que hacía eco con la lluvia. Me quedé atento, pero ya no lo oí otra vez. Sin embargo, me causó un poco de temor, porque se conjugaron varios elementos: la oscuridad, la lluvia, los relámpagos, un lugar extraño y la soledad. Al día siguiente tenía cita a las 9 de la mañana en mi nuevo trabajo. El estudio de diseño quedaba a unas cuantas cuadras. Por eso rentaron el departamento que estaba habitando, por la cercanía del sitio de trabajo. Salí un poco antes de las 8 de la mañana para conocer un poco del lugar. Varios niños iban con su uniforme a la primaria que estaba en la misma calle. Llamó mi atención una placa que estaba en la pared de cantera que decía: según la tradición, aquí estuvo la casa de la Malinche y su marido Juan Jaramillo. Fechada con el año de 1527. Después supe que en Coyoacán había otra casa en la que vivió la Malinche con Hernán Cortés. Mientras caminaba hacia mi lugar de trabajo, me sentí un poco raro,
Por ver tantos edificios históricos tan altos, estaba acostumbrado a caminar por el centro histórico de Guadalajara, que contaba con lugares abiertos. Después de salir de trabajar, me dedicaba a caminar por las partes más emblemáticas de la ciudad. Me parecía extraordinario ver tantos edificios históricos. En una de esas caminatas me entretuve en Plaza Alameda. Sin darme cuenta se me hizo tarde. Me sucedió porque había mucha gente por todas partes, lo que me hizo pensar que era más temprano. Me fui con rapidez de ese lugar porque comenzó a llover. Inició con una lluvia suave que fue subiendo de intensidad. Al principio iba casi corriendo, pero cuando me di cuenta de que estaba completamente mojado, decidí caminar despacio y disfrutar de la lluvia. Conforme me alejé de la Alameda, las calles se quedaron vacías. Ahí sí me percaté de que ya eran casi las 12 de la noche. Empecé a caminar con rapidez, porque el centro de Guadalajara era muy inseguro. No sabía si también en esa parte de la ciudad. Antes de meterme al edificio, un relámpago iluminó el cielo. Provocó que volteara a mirar hacia la parte alta de la primaria. Me sorprendí de ver a una mujer vestida de blanco. Fue casi instantáneo, porque en cuestión de segundos dejé de verla. No supe si fue mi imaginación o de verdad había visto a alguien. Entré al edificio y me fui a mi departamento. Enseguida me bañé para quitarme la ropa mojada. Seguía pensando en lo que acababa de ver, aunque no tenía la certidumbre de lo que realmente había pasado. Ya más tranquilo y con la ropa seca, me fui al balcón para observar de nuevo hacia la azotea de la primaria. Desde esa altura era posible ver hasta el fondo, pero la lluvia no me permitió ver casi nada. Me sentía muy cansado, me acosté y casi de inmediato me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo llevaría dormido, cuando de nuevo me despertó ese lamento penetrante y lastimoso. Me desperté de inmediato, tratando de identificar de dónde provenía, pero casi imposible conseguirlo, porque la lluvia hacía mucho ruido al caer en las láminas de metal que estaban en el negocio de al lado. Por segunda vez lo escuché. Ahora sí estaba seguro de lo que se trataba. Era un clamor perturbador. Lo oí 3 veces. Después solo se oyó el ruido del agua. De nuevo me estaba desvelando, y eso no me agradaba porque al día siguiente tenía muchas actividades laborales por realizar. En el estudio de diseño me estaba adaptando muy bien con el trabajo, sobre todo con Guillermo, un compañero de trabajo que se mostró muy amable. Me apoyaba en todas mis dudas. Aún no le tenía la confianza suficiente para comentarle lo que estaba sucediendo cerca del edificio en el que me hospedaba. Esa tarde traté de no irme tan lejos de mi departamento, pero esa vez no llovió. Esperaba escuchar de nuevo el mismo lamento, pero no sucedió. Tenía la claridad para ver hacia la azotea de enfrente. No vi nada anormal, así que fue la primera noche que pude dormir más tranquilo. Estaba próximo por un puente por el 16 de septiembre. Le dije a Andrea que me permitiera traer a Jimena conmigo. La ciudad estaba muy bonita por las fiestas patrias y quería estar cerca de mi hija. Sentí que tener a alguien tan familiar conmigo me daría más tranquilidad. Andrea estuvo de acuerdo, solo que tenía que ir por ella y llevarla de regreso. Le pedí que me ayudara viniendo con mi hija. Les pagaría los pasajes y se podrían quedar conmigo. Tanto Andrea como yo estábamos conscientes de que teníamos que llevar una relación cordial en favor de Jimena. Ya no quisimos estar juntos, pero seguíamos siendo los padres de mi pequeña. Ellas llegaron un viernes por la noche. Las fui a recoger a la central de autobuses. Jimena iba fascinada por ver tantos adornos por todas partes. Andrea me dijo que tenía una amiga que vivía en esa ciudad. Prefería quedarse con ella, para que pudiera estar con la niña todo el tiempo. Me agradó tener el tiempo solo para mi hija. Llevé a Andrea a casa de su amiga. Enseguida me fui con Jimena a conocer otros lugares. Estuvimos caminando durante mucho tiempo, hasta que vi a mi pequeña muy cansada. Nos fuimos al departamento. Antes de entrar al edificio, Jimena me preguntó quién era la señora que estaba en la parte de arriba de la primaria. Ella me apuntó con su mano. Cuando volteé a donde ella me indicaba, no pude ver a nadie. Le dije que quizás se había confundido, porque eran días festivos y no había clases, pero pensé que quizás se trataba de alguna persona que se quedaba a cuidar las instalaciones.
Aunque se me hizo raro que fuera una mujer, por lo regular eran hombres los veladores. Le dije a Jimena que lo más probable fue que vio a la persona que cuidaba del lugar. Ella se quedó conforme con la respuesta que le di y se olvidó del asunto. Sin embargo, no me quedé tranquilo, porque también la había visto en otra ocasión. Ese día la pasamos muy bien, aunque se nos hizo muy tarde. Jimena enseguida se quedó dormida. Aproveché para trabajar un poco, porque tenía que entregar un proyecto el siguiente lunes. No habían pasado más de 2 horas cuando comenzó a llover ligeramente. Al poco tiempo escuché el mismo lamento. No quise distraerme en buscar respuestas, pero la tercera vez que escuché lo mismo se oyó muy cerca, como si hubiese sido afuera del edificio. Incluso Jimena se despertó. Ella de inmediato me preguntó si se trataba de la Llorona. No había relacionado el lamento con ese ser mítico, que por lo visto todas las generaciones la conocían, porque ni Andrea ni yo le habíamos hablado de ella. Le respondí que no era la Llorona. Probablemente eran unos gatos que se peleaban, porque el vecindario estaba lleno de ellos. Mi hija me dijo que no eran gatos, era la Llorona, pero el cansancio la venció y se quedó de nuevo dormida. En ese momento me di cuenta de que había pasado por alto tantos detalles. Dejé mi trabajo por un lado y comencé a investigar sobre los orígenes de la Llorona. Era extraño, porque siempre supe de su existencia y de que esa mujer fue una madre que había ahogado a sus hijos. Por eso era un alma en pena. Sin embargo, era todo lo que sabía. Me encontré con información sorprendente. Según las páginas de internet que visité, decía que había varias vertientes respecto al origen de la Llorona. Una de ellas era de principios prehispánicos. La vinculaban con los dioses aztecas. Otras decían que era después de la conquista. Se trataba de la diosa Cihuacóatl, que gritaba por todos sus hijos, que iban a sufrir por la conquista de los españoles, y porque tendrían que marcharse de ese lugar tan querido. Aunque la leyenda más conocida era la de una mujer indígena que se enamoró de un conquistador español, con el que tuvo 3 hijos, pero este hombre se avergonzaba de ella. La dejó para casarse con una mujer española rica. Cuando la mujer se enteró de su traición, ahogó a sus hijos en el río para después quitarse la vida. Con el paso del tiempo, se le relacionó a esta mujer indígena con la Malinche, ya que ella tuvo un hijo con Hernán Cortés, que él le arrebató. Ningún llanto ni lamento valieron para que le regresara a su hijo. Después que leí el nombre de Malinche, empecé a relacionar la casa en la que ella vivió con esa mujer que se veía en la azotea, aunque se me hacía imposible creerlo. Dejé de leer en la computadora y me fui a la ventana. La abrí para salir al balcón y tomar un poco de aire fresco, pero me encontré con algo macabro. En esta ocasión pude verla. Era una mujer vestida de blanco, con su cabello largo que le llegaba hasta la cintura. De repente, ella se dio cuenta de mi presencia, porque volteó su cara hacia donde me encontraba. En ese momento, ella abrió su boca y pude darme cuenta que era ella quien emitía ese lamento tan siniestro. Mentiría si les dijera que no tuve miedo. Cerré la ventana de inmediato y también las cortinas, aunque el lamento se siguió escuchando. Lo único que pensé fue en proteger a mi pequeña para que no se fuera a despertar asustada, pero ella no la escuchó. El domingo por la tarde llevé a Jimena y a su madre a la central de autobuses. Mi hija me decía que se quería quedar conmigo. Le comenté que haría lo necesario para que se viniera a vivir a mi lado. Jimena, no muy conforme, se despidió y se marchó junto con su madre. Esa noche estaba inquieto por lo que había visto recientemente, aunque también tenía mucha curiosidad de saber más sobre esa mujer. Me quedé hasta tarde en el balcón tratando de ver más allá de la oscuridad de la azotea, pero no sucedió nada. La mujer no se dejó ver, ni tampoco se escucharon sus lamentos. El lunes me fui más temprano a la oficina. Tenía muchos pendientes. Mientras caminaba, me encontré con 2 niños que se preparaban para entrar a la escuela. Alcancé a escuchar que uno de ellos le platicaba a su mamá que había visto a la señora vestida de blanco que caminaba entre los pasillos. Su hermano también dijo lo mismo, que la había visto que salía de un salón para entrar a otro. Me atreví a acercarme a ellos. Con el permiso de su mamá, les dije que también me había pasado lo mismo. Les indiqué el lugar de mi departamento. Los niños de inmediato le dijeron a su madre que sí era cierto lo que decían al interferir en su plática.
le daba más fuerza a su comentario. Aunque a su madre no le agradó que lo hiciera, me dijo que no alimentara la imaginación de sus hijos. Me sentía inquieto por lo que habían dicho los pequeños. En la oficina Guillermo lo notó. Se acercó para preguntarme si todo estaba bien. No pude ocultarlo. Le platiqué lo que me estaba pasando. No podía creer que en tan pocos días que llevaba viviendo en la Ciudad de México, me estuviera pasando ese hecho perturbador. Tuve desconfianza de que mi compañero de trabajo no me creyera y se burlara de mi actitud tan infantil. Lo contrario, él se puso muy serio. Me dijo que tuviera mucho cuidado con esa llorona, porque era la más antigua. Le pregunté si había varias. Él me respondió que sí. Le comenté que desde niño mi abuela me asustaba con la llorona para que me portara bien. Sin embargo, nunca se me apareció. Siempre creí que solo se trataba de un mito, que las personas adultas usaban para mantenernos asustados. Guillermo me dijo que cuando era niño, sus padres lo llevaron de vacaciones a Valle de Bravo. En ese lugar fue donde la vio. Estaba del otro lado del lago, caminando por la orilla. Nadie más pudo verla, por eso no le creyeron. Sin embargo, mientras daban un paseo en la lancha, él la pudo ver a través del agua. Ella lo seguía desde lo profundo del lago. Desde aquella ocasión, empezó a creer en la existencia de la Llorona y de otros seres que muchas veces solo conocíamos a través de los comentarios de los adultos. Después que platiqué con Guillermo, tenía sentimientos encontrados. Por un lado me sentía tranquilo porque me di cuenta que no me estaba volviendo loco. Por el otro, me inquietaba saber por qué se me aparecía esa mujer. Le comenté a Guillermo mi temor cuando la veía. Él me dijo que no me preocupara. Ella no venía por mí, sino por algún pequeño que se quisiera llevar. No quise decirle que tenía una hija que me iba a visitar con frecuencia. Preferí no seguir con esa plática porque me estaba poniendo más nervioso. Una tarde que regresaba del trabajo, llamó mi atención que habían varias personas afuera de la primaria que estaba enfrente de mi departamento. También estaban 3 patrullas. Le pregunté a una señora qué estaba ocurriendo. Ella estaba muy nerviosa. Me dijo que a uno de los niños de la escuela no lo encontraban. Su madre lo había llevado a clases, y cuando fue a recogerlo, ya no estaba. La señora me señaló quién era la mamá de ese pequeño. Ella estaba destrozada. Me quedé por unos minutos. Después me fui a mi departamento. Desde el balcón podía ver lo que sucedía. La policía estuvo mucho tiempo haciendo las investigaciones. Se quedaron más tiempo indagando con los vecinos. No supe qué pasó porque me fui a dormir. En otra ocasión que iba al trabajo, alcancé a escuchar entre las madres que iban a llevar a sus hijos, que al pequeño se lo había llevado su padre. Lo había robado porque su mamá no le permitía verlo. No supe realmente qué sucedió, pero los niños de la primaria decían que la Llorona se lo había llevado. Tardé un poco más de 2 meses en ver de nuevo a Jimena. No era fácil hacerlo porque me tenía que adaptar a los tiempos de Andrea. Quise ir para Guadalajara, pero los compromisos en el trabajo no me lo permitieron. De nuevo le dije a Andrea que trajera a mi hija. Ella aceptaba de buena gana porque le pagaba el transporte. Además, Andrea siempre había querido irse a vivir a la Ciudad de México, porque tenía familiares y amigos que eran de esta ciudad. Fue un fin de semana del mes de noviembre cuando pude ver a Jimena de nuevo. Esta vez preferí llevarla a uno de los tantos museos de la ciudad. Por la noche, nos acomodamos a ver una película en la sala. Pusimos almohadas en la alfombra y nos quedamos hasta muy tarde. Sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos. Hasta que de nuevo me despertó ese espantoso lamento que me calaba en lo profundo del alma. No solo me originaba miedo, sino que podía sentir el dolor de esa mujer que transmitía a través de ese quejido. Esta vez mi hija no lo escuchó, lo que me dio tranquilidad. Sin embargo, me sobresalté cuando oí por segunda vez el clamor de esa mujer muy cercano, como si estuviera afuera del departamento. De pronto, tocaron a la puerta. Fueron 3 golpes fuertes que hicieron que me sobresaltara. Era muy extraño, porque no tenía amigos a excepción de Guillermo, pero él nunca me visitaba. De nuevo escuché que tocaron en la puerta con más intensidad. No tenía la menor intención de abrirla. Solo fui para saber de quién se trataba. Me asomé por la mirilla, pero no había nadie afuera. Sin embargo, me llamó la atención ver un hilo de agua que corría por debajo de la puerta. Me fui corriendo a donde estaba mi pequeña, pero ella ya se había levantado.
Caminaba hacia la ventana del balcón. De inmediato corrí hacia ella y la abracé. Estaba como hipnotizada, porque salió de ese estado y me preguntó qué estaba pasando. Le respondí que todo estaba bien, aunque necesitábamos salir de urgencia a otro lado. No lo pensé dos veces, le llamé por teléfono a Guillermo. Le pedí que nos permitiera quedarnos esa noche en su casa. No le tenía tanta confianza como para quedarme a dormir ahí. Pude haberme ido a un hotel, pero no lo quise hacer, porque si esa mujer de nuevo se aparecía, no sabría qué hacer. En cambio, sentía el apoyo de Guillermo, tenía la sensación de que él me ayudaría en caso de necesitarlo. Él aceptó con gusto. Sabía muy poco de la vida de Guillermo. Pensé que tenía una familia, pero no fue así. Vivía solo, por lo que nos sentimos muy cómodos. En su casa no escuchamos ningún tipo de lamento, ni vi nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente nos fuimos de la casa de Guillermo. Le agradecí por el favor que me hizo. Cuando íbamos hacia el departamento, me di cuenta de que me podría pasar lo mismo con esa mujer que desapareció su hijo. Hablé con Andrea para que se llevara a mi hija de regreso a Guadalajara. A ella no le encantó la idea de irse antes. No le quise decir el verdadero motivo, porque no me iba a creer. Le puse como excusa un trabajo urgente que había salido. Ya no quise exponer a mi hija. En realidad, ni siquiera tenía la certeza de lo que realmente había sucedido. Todo se basaba en suposiciones. Preferí ir a ver a mi hija a Guadalajara y que ya no me visitara para no arriesgarla. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.